Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial de 2018 elecciones. Justamente estamos hablando de lo ocurrido en el debate entre quienes aspiran a ser diputado o diputadas plurinominales para lo que será el primer Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, estamos hablando del tema de seguridad, que fue lo que de lo que trató este debate. Me gustaría que discutiéramos ahora el tema del sistema penitenciario. ¿Quién quiera empezar? Bueno, de hecho, el tema del sistema penitenciario empezó a tocarse desde que se habló de la reinserción de las personas que están saliendo de la cárcel. Me parece importantísimo resaltar que 8 de cada 10 personas que van a la cárcel, bueno, más bien 8 de cada 10 personas son impunes a los delitos que cometieron. Entonces, hablando de un índice de impunidad tan alto, también se tiene que hablar de reinserción a la sociedad después de haber cumplido tu condena, ¿no? Una persona que sale de la cárcel hoy tiene muy pocas oportunidades y normalmente lo que sucede es que se vuelve a reinsertar en el círculo del crimen, del robo, de la violencia. Entonces, si nosotros queremos evitarlo, justamente tenemos que hacer este círculo, como bien decíamos, de prevención, seguimiento y reinserción, porque si no se ve como una línea que nunca llega a conectarse y al final nuestra sociedad no termina por alcanzar sus máximos objetivos, ¿no? Saúl. Bien que decirlo, ¿qué tantas facultades tiene el legislador local para trabajar en materia en materia penal como tal, cuando el legislador federal está facultado para trabajar en la materia? Y algo que se debe de hacer, y yo creo que ha hecho mucha falta en las últimas legislaturas, es que el diputado o la diputada camine en las calles, bajen la información a las vecinas, a los vecinos que representan, porque los vecinos no entienden qué se está legislando allá arriba si el diputado no baja a contar, y esa es también parte de su labor. De acuerdo, Manuel. Creo que estos primeros legisladores tienen la gran oportunidad de implementar correctamente el sistema penal acusatorio. Después de las reformas que se hubieron hace unos años, el sistema proponía que a través de cierto seguimiento a delitos de baja tipificación se lograra reinsertar a las personas que habían sido victimarios, por así decirlo. Después de unos años para acá, se empezó a decir que la ola de crímenes fue porque cuando se implementó este sistema se estaban liberando asaltantes, se estaban liberando algunos narcomenudistas y gente de baja mota o delitos de baja mota, por así decirlo. Sin embargo, no se cumplió un punto esencial, que es el seguimiento, como bien lo decías, de qué está pasando con esas personas que se liberan. Una vez deliberadas, no hay un sistema que permita darle seguimiento en dónde están, qué están haciendo, dónde están ubicados, cuál es su ubicación de trabajo o qué se están dedicando. Y por lo mismo no se ha complementado integralmente el sistema penal y no se le ha dado oportunidades a todas esas personas que cometieron un error en la vida, pero que probablemente tienen muchísimo que hacer o todavía les queda mucho camino para reinsertarse y ser personas capaces de dar a la sociedad. Bien, tenemos que concluir. Por favor, empezamos contigo, Ana Paula. 30 segundos para cada uno de ustedes. Bueno, como bien lo mencioné al principio, me pareció un debate de muy alta calidad. Vinieron representantes de partido sin duda con una relevancia y una trayectoria política, tanto en lo administrativo como en lo legislativo. Rescato muchísimo esto de la reinserción social, la amnistía, y la verdad es que en general me parecen buenas propuestas y, como dije, si se logran, estoy segura que vamos a superarnos como ciudad y poder alcanzar uno de los máximos estándares, ¿no? Además, aprovecho para agradecer a Canal 21 por todos estos programas en vivo de los que me permitieron ser parte. Saúl. Los legisladores, próximamente legisladores, tienen un reto mayúsculo. Es nuestra tarea como ciudadanas y como ciudadanos estar al pendiente de dónde están, seguirlos, ver sus propuestas, ver su plataforma, la plataforma del partido que representan. Y yo creo que es la única manera en que nosotros podemos ser parte de este nuevo cambio. No es solamente ir a votar el día de la elección, es seguir participando. Y no me resta más que agradecer también a Capital 21, a todo el equipo de Capital 21 y a ustedes quienes nos ven desde casa, desde su celular, desde cualquier lugar. Gracias. Adelante, Manuel. Yo en primer lugar me voy feliz, hasta cierto punto satisfecho de que los candidatos saben la problemática de la ciudad y están conscientes de los enormes retos que se tienen que llevar a cabo para tener una ciudad segura como tal. Creo que deben de impulsarse más espacios como este que permitan a los jóvenes y a las nuevas generaciones tomar la voz, alzar la palabra, y los diputados serán quienes empiecen a hacer esa tarea
de boca en boca y directamente contacto con el vecino, lograrán abrir sus espacios y fomentar una cultura de paz. Les agradezco a los tres, Ana Paula, Saúl, Manuel, que hayan estado aquí con nosotros en esta mesa y en otras más que nos acompañaron, y por supuesto a ustedes por haber estado con nosotros a lo largo de esta jornada, de estas jornadas de transmisiones de debates, tanto para diputados locales como para alcaldes y ahora también para los diputados plurinominales. Recuerde que la decisión informada es la mejor decisión que usted va a poder tomar. Si usted no vio alguno de los debates de su distrito, de su alcaldía, puede hacerlo a través de la página ism.mx, es la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Quiero aprovechar estos últimos segundos para agradecer a todo el personal de Capital 21 por haber hecho este esfuerzo para llevar hasta ustedes la información de todos estos debates. Hicimos, si no me equivoco, cerca de 50 debates. Agradecer a todos los especialistas que nos acompañaron en las mesas de análisis, tanto predebate como postdebate. Gracias de verdad. Y no se vaya, a continuación 21 Noticias, la mejor información de la Ciudad de México. Que tenga muy buenas noches, yo soy Iván Herros.